Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos. Para nosotros es un hito retomar nuestras entrevistas presenciales en vivo y en directo en nuestros talleres ubicados en la esquina de Dusen con Simón Bolívar, perdón, de Dusen, no, antes estábamos en Dusen, de Simón Bolívar con Bilbao, donde estamos actualmente como diario retomando esta normalidad luego de 2 años de mantener cerradas nuestras oficinas. Y hoy nos acompaña el nuevo ministro de Energía, Claudio Huepe Minoletti, quien se encuentra en la ciudad de Coyhaique realizando actividades propias de su cartera, tomando contacto con organizaciones, con personas vinculadas al desarrollo de energías renovables, de energías limpias, quizás a una reconversión en la matriz energética. Vamos a hablar de estos temas con la autoridad sectorial porque nos interesa, por supuesto, saber cuál es la hoja de ruta de este gobierno respecto al tema energético acá en la región de Aysén. Ministro, ¿cómo le va? Muchas gracias por conversar con el Divisadero en todas sus plataformas. ¿Cómo está? ¿Cómo ha sido esta primera aproximación a la región luego de que usted nos contaba después de muchos años no venía, vino como turista, hoy día como ministro? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias por la invitación. Ha sido bien interesante la visita a la región porque hemos tenido la oportunidad de escuchar a distintas personas, de distintos actores de la comunidad, gente que ha hecho algunos proyectos también aquí energéticos con energía renovable, a organizaciones sociales, también nos juntamos con las autoridades, con la gobernadora, con el delegado presidencial. Así que me ha permitido tener una visión, obviamente escueta, pero bastante amplia de lo que está pasando en esta región en términos energéticos. Perfecto. Esta región, usted lo sabe obviamente, ha tenido inviernos complicados producto precisamente del intenso, masivo uso de leña. ¿Cómo está hoy día la leña? Yo no quiero tal vez equivocarme. ¿Es un insumo todavía? ¿Es un combustible? ¿Qué rotulación tiene esto? ¿Y de qué manera se puede ir poco a poco reconvirtiendo esa matriz muy dependiente de la leña hoy día para pasar a otras energías? Bueno, la leña todavía no es legalmente, digamos, un combustible. Y justamente lo que tenemos que hacer ahora es avanzar en un proyecto para que así sea, para que podamos regularla. Ahora, esta regulación es el primer paso de un proceso, porque en realidad lo que va a ocurrir es que en el largo plazo tenemos que ir buscando alternativas a la leña. Eso es algo que se ha conversado desde hace muchos años, pero no se ha avanzado mucho. Lo que más se avanzó fue una reconversión desde sistemas más ineficientes a sistemas más eficientes. Por ejemplo, desde leña a pellet, ¿cierto? También alguna gente ha cambiado, incorporado, por ejemplo, algunas energías renovables. El proyecto que yo ayer vi en una pequeña fábrica de asesinas, donde tenían en el fondo paneles fotovoltaicos, ¿cierto? En fin, hay una serie de acciones que se han ido tomando, pero no ha habido todavía una transformación masiva del uso de la leña, por lo cual, mientras que eso no ocurra, va a seguir experimentando las situaciones de contaminación que se tienen actualmente. Perfecto. A propósito de eso, ministro, la compañía eléctrica regional está en un esfuerzo por tratar de atraer a muchos clientes domiciliarios a un sistema de calefacción eléctrica. ¿Hay apoyo también del gobierno o hay conversaciones? Porque no todo depende exclusivamente de un gobierno, también el aporte de los privados debe ser en esto significativo porque se trata de un negocio, pero hay sinergias, hay conversaciones para ver de qué manera se puede tal vez masificar un poco más este sistema de calefacción eléctrica. La verdad es que por ahora son iniciativas privadas y más bien las iniciativas del gobierno van en 2 líneas. Una, respecto al tema eléctrico, estamos revisando justamente una de las cosas que tenemos que revisar, la forma en que se paga la cuenta eléctrica. Digamos, las que tarifas. Hay un tema ahí que tiene que ver además con el costo de la distribución, hay una serie de detalles más regulatorios que hay que ver. Pero la otra dimensión que es relevante es cómo podemos incorporar nuevas energías y menos contaminantes en los hogares, en particular también en la industria. Y ahí nosotros estamos comenzando un proceso para ampliar o masificar un programa que ya existe, que incluye techos solares, ¿cierto? Pero que nosotros queremos ampliarlo para que abarque una cantidad mucho más significativa. Hoy día se hacen del orden de 2.000, 3.000 proyectos al año, nosotros queremos llegar más o menos a 20.000, quizás un poco más por año. Perfecto.
Tal vez no tiene el dato, pero le hago la pregunta igual. ¿Hay nuevos actores interesados en entrar al negocio a nivel regional? Porque se ha hablado mucho en los últimos años de un proyecto eólico, de la ampliación de la central eólica que ya tiene la empresa eléctrica. ¿Hay efectivamente interés de ampliar la generación acá en Aysén? De lo que nosotros conocemos, hay una serie de iniciativas, de proyectos que están, de hecho, varios que están, entiendo, en estudios de evaluación ambiental, digamos. Obviamente que estos son negocios privados y por lo tanto que actúan, digamos, para proveer la demanda eléctrica en la región. Lo que nosotros sí esperamos es más bien fomentar el desarrollo a nivel energético, y no pensando solo eléctrico, sino que más bien pensando en el gran tema que es la calefacción, es cómo fomentar lo que llamamos nosotros la calefacción distrital. Es decir, calefacción que no sea producida individualmente por cada vivienda, sino que producida colectivamente para un conjunto de viviendas, por ejemplo, para un barrio, o eventualmente una comuna, o al menos un edificio, un conjunto habitacional, etc. En general, esos sistemas son más eficientes, son más económicos y también, finalmente, menos contaminantes, independiente del combustible que se use. Entonces, nosotros queremos hacer un trabajo ahora, estamos iniciando un proceso justamente para tratar de desarrollar algunos pilotos en varias partes de Chile de calefacción distrital, porque no hay mucha experiencia, muy poca. Aquí hay un par de proyectos, de hecho, en Coyhaique, pero todavía no están operativos. Y lo que necesitamos es que los proyectos empiecen a operar para saber en la práctica cómo funcionan. Porque claro, en teoría puede ser que funcione de una manera, pero tenemos que ver cuáles son los costos reales, cómo funcionan, cómo se adaptan las personas a su uso, etc. Recién hablábamos de la leña en la pregunta introductoria, que acá sigue usándose muchísimo, es un insumo idiosincráticamente muy potente en Aysén. Y ustedes como ministerio tienen un programa de leña seca que tiende a certificar a quienes negocian, a quienes comercian con este insumo, pero también había otro paralelo, no sé si eso sigue o no, ministro, que es construir galpones para secar precisamente leña y aumentar el stock disponible. ¿Eso continúa? ¿Eso se ha repensado? ¿Cómo va esa iniciativa? A ver, como decía, que hay dos momentos. Uno que es el momento, o tres quizás, para ser más preciso. El primer momento es tener que no ocurren, no son secuenciales, son más bien acciones que van un poco en paralelo. El primer momento es que la leña sea un combustible legalmente, para que nosotros podamos efectivamente no solamente certificar, sino fiscalizar, y que toda la leña tenga que ser, y no solamente aquellos que desean suscribirse a la certificación. Eso es un tema y va por es una de las dimensiones. La segunda dimensión es apoyar en el fondo en un proceso de transición mejor uso de la leña, por ejemplo, a través de apoyar sistemas de secado o también estas mejores certificaciones o capacitaciones de uso, o también recambio de algunos de los artefactos menos eficientes por algunos más eficientes. Y esa es una cosa que también sigue avanzando y que nosotros estamos, digamos, tratando de ver cómo potenciamos. Pero la tercera dimensión es la que yo mencionaba recién, es cómo salimos progresivamente del uso de la leña individual en las grandes ciudades, ¿no? Porque lamentablemente por muy eficiente que sean los sistemas de leña que se usen individualmente, una agregación de sistemas individuales inevitablemente va a implicar una contaminación significativa sobre la ciudad, en particular las condiciones atmosféricas de Coyhaique. Entonces hay que avanzar en las tres líneas en paralelo, ir modificando el fondo, la parte legal, la parte de mejorar el estándar de aquellos que tienen las peores condiciones, y en general ir avanzando hacia un sistema que saque la leña. Ahora, la leña no va a desaparecer completamente, por cierto. Eso no significa que, por ejemplo, no se pueda usar de hecho restos de madera o astillas de madera, pero en otras formas de uso, y por supuesto en las localidades más pequeñas, rurales, probablemente la leña va a seguir siendo una fuente importante. Sin duda. Ministro, ¿es tema de su cartera o de otras, por ejemplo, referirse a un sistema de transporte público basado en la electromovilidad, a líneas de colectivos que se manejen, digamos, con motores o híbridos o derechamente eléctricos? Porque hemos visto algunas iniciativas, algunas experiencias que en Coyhaique están funcionando, pero hace pocos días la Seremi de la cartera de transportes decía que lo ideal para Coyhaique, una ciudad pequeña, muy a escala humana, es tener un sistema de transporte público idealmente eléctrico. Ahí se debe conversar, hay una política global que aglutina a los ministerios que tienen que ver con una misma función para poder llegar a concretarla.
Sí, estamos trabajando con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en pensar voy a retroceder un poquito. Hay una propuesta dentro del programa de gobierno de lo que se llama la transición energética justa. La transición energética básicamente es abandonar los combustibles fósiles en los sistemas industriales, en el transporte, en todo. Nosotros estamos bastante enfocados en el tema eléctrico, es decir, que se salga lo más rápido posible de los combustibles fósiles en el sistema eléctrico. Pero no dejamos de lado los otros ámbitos como la industria o el transporte. Entonces, en ese marco, nosotros tenemos un programa, estamos trabajando la idea de un programa que sería también unos pilotos para probar que en ciudades de pequeña envergadura, relativamente, digamos, tener tanto cero emisión como cero costo. Eso es algo que se vio al principio del programa. Cero costo no significa que todo el transporte público va a ser necesariamente gratuito. Eso va a depender mucho de las condiciones locales. En algunos lugares, por ejemplo, del mundo, lo que se ha hecho es que ciertos tramos son gratuitos. Por ejemplo, que uno pueda andar gratis mientras se mueva dentro del centro de la ciudad. En algunas ciudades son tramos largos, por ejemplo, que la gente puede usar para conectarse, por ejemplo, de un extremo a otro. En fin, hay distintos modelos y esos tienen que ser adaptados a cada una de las ciudades y eso, por supuesto, es algo que le compete al Ministerio de Transporte. Pero lo que sí nosotros queremos aportar es que esos mecanismos sean, obviamente, bajo en carbono, es decir, saliendo de los combustibles fósiles. Entonces la idea es que podíamos probar con sistemas de transporte más o menos masivos que fueran eléctricos. También estamos estudiando la posibilidad de tener, por ejemplo, algunos pilotos con hidrógeno, por ejemplo, que son otras alternativas. Y eso es una parte, pero no sabemos también que las pequeñas ciudades, gran parte de las ciudades de Chile en realidad, utilizan además otros medios complementarios públicos, digamos, por ejemplo los taxis colectivos, que son muy utilizados en las regiones. Entonces también tenemos que avanzar y hemos estado en conversaciones con el Ministerio de Transporte para ver cómo podemos potenciar que haya recambio también ahí hacia vehículos con menos emisiones. Perfecto. Lo llevo al rol que tienen las empresas que se dedican al negocio de generación energética, ministro, porque hoy día Chile, usted lo ha dicho, está avanzando significativamente a la descarbonización de todo lo que es su matriz. Hay muchos proyectos eólicos y otros de energías renovables no convencionales que están en ciernes. Eso depende de cada compañía. Hay también una conversación con el gobierno para llegar a las metas que como país nos hemos trazado, porque acá tenemos, claro, muchos recursos naturales, mucho viento, abundante agua, pero también hay de repente miradas que tienen que ver con que el negocio sea rentable. ¿Cómo se conjuga, cómo se combina la rentabilidad, tanto la social como la económica, en temas tan sensibles como el energético? Aquí también nuevamente hay varias dimensiones. Lo que pasa es lo siguiente, desde el punto de vista del sistema eléctrico, a nosotros nos preocupan varias cosas. Uno, que sea económico, evidentemente. Otro, que sea seguro, es decir, que funcione, ¿cierto? Y que sea ambientalmente sostenible. Entonces, obviamente que en la medida que entran las energías renovables, para nosotros eso es muy valioso, y en general las compañías hoy día nos están proponiendo proyectos que no sean renovables, los proyectos significativos, por lo menos. Ahora, lo que nosotros velamos, o sea, si la empresa vela por su rentabilidad, nosotros velamos porque el sistema como un todo tenga el mínimo costo. Por eso se hacen, en el caso del sistema interconectado central, ¿cierto? Se hacen licitaciones de suministro para tener el mínimo costo de provisión de electricidad, etc. Entonces, lo que sí es que nosotros hemos considerado que lo que se ha hecho hasta ahora ha estado basado mucho en las decisiones del mercado. Y eso lo que ha llevado es que el proceso tiene algunas ripios, digamos. Por ejemplo, tenemos mucha generación renovable que no se puede utilizar, lo que se llaman los vertimientos, porque en el momento en que se produce, por sus características, no puede ser transmitida por la transmisión eléctrica. Entonces no hemos desarrollado el almacenamiento necesario. Entonces nosotros queremos involucrarnos un poquito más como Estado en asegurarnos de que el sistema como un todo funcione eficientemente. No solo cada proyecto sea eficiente, y por supuesto los privados tendrán que ver que sea rentable. Y además de eso hay una segunda dimensión en la cual nosotros velar por lo que usted llamaba la rentabilidad social. Hoy día hay un desarrollo energético que es muy positivo para el país, sin duda. Son inversiones que aportan y generan producción y generan energía barata. Pero queremos ir un paso más allá.
quisiéramos que ojalá en el desarrollo, y eso estamos trabajando, hemos estado conversando con las compañías, de los proyectos energéticos, en particular los grandes proyectos eléctricos, haya más desarrollo para la comunidad que gira en torno. Es decir, que los servicios que se requieran se produzcan ahí, que eventualmente podamos producir alguna de las partes y piezas ahí, reparaciones, etcétera, que hoy día gran parte en realidad son servicios que se importan. Lo último, ministro, de la Patagonia es hoy día un reservorio de hidrógeno verde. De hecho, la experiencia de la región de Magallanes es significativa, ha tenido una trascendencia planetaria y se dice que Aysén es algo muy similar. ¿De qué depende poner en valor en el caso de esta región, desde su perspectiva como secretario de Estado, para que esto sea más que un sueño, más que palabras bonitas, sino que algo concreto en el corto o mediano plazo tal vez? El desarrollo del hidrógeno verde. El hidrógeno verde, el hidrógeno es básicamente una forma en la cual se puede transportar energía. Se convierte en energía en el fondo y se acumula en forma de hidrógeno. Entonces, lo que eso significa es que nosotros podemos generar energía, transformar en hidrógeno y exportar esta energía o usarla en producción de algún tipo. ¿Qué significa eso? Que nosotros hay un gran potencial, ¿cierto?, de generar mucha más energía de la que nosotros mismos demandamos actualmente para, por ejemplo, desarrollar industrias intensivas en energía o también para exportación, como se ha discutido. El punto es que la tecnología del hidrógeno, que tiene que llevar el valor del hidrógeno a un cierto nivel para que sea rentable o competitivo, aún no está en ese nivel. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es prepararnos para cuando llegue ese momento. Pero no solo prepararnos para recibir tecnología, sino queremos ser partícipes de este desarrollo. Por eso estamos haciendo algunos pilotos. Hay un piloto pequeño, son en la zona de Magallanes, hay uno en el norte, hay uno en la zona central. Hay varios proyectos pilotos cuyo objetivo justamente es cómo podemos nosotros aprender para participar del desarrollo de esta nueva, probablemente, revolución industrial que va a significar el hidrógeno. Y en ese sentido, Aysén tiene, por supuesto, mucho potencial porque evidentemente tiene los recursos, no así, y son una región poco poblada, digamos, por supuesto, tiene la posibilidad de girar. Entonces, lo importante aquí, y muy importante para nosotros, es que la propia región pueda reflexionar sobre qué es lo que quiere hacer, cómo quiere desarrollar su energía. Esto es sumamente importante porque finalmente no puede ser una imposición, una decisión desde el gobierno central o desde las empresas que vengan a decir, mira, nosotros queremos hacer, sino que la propia región debe reflexionar sobre cuáles son sus objetivos, qué quiere lograr, qué tipo de industria quiere desarrollar, qué tipo de entorno quiere tener, qué tipo de desarrollo quiere tener a nivel urbano, a nivel rural. Porque está todo interrelacionado, por lo tanto es sumamente importante ese trabajo a nivel regional del debate y eso, de hecho, eso es parte de lo que estamos haciendo hoy día aquí. Mi venida tiene que ver con eso, participar con organizaciones de la región para saber cómo ellos ven el tema energético. Bien, pues ministro, muchas gracias por su visita. Importante lo que él decía al finalizar, la idea es que los territorios sean los protagonistas en la construcción de una agenda energética con sentido de pertenencia, con sentido de territorialidad. Y eso es parte, por supuesto, del llamado que se le hace desde el Ministerio de Energía a las organizaciones y al mundo privado y al mundo público también a participar, a sumarse, a responder las encuestas, a decir qué quiere. Hay unos que todavía siguen añorando mejor calidad de leña, otros son partidarios de sistemas de calefacción eléctrica. Para eso es bueno opinar y las mayorías obviamente van a imponer esas preferencias siempre y cuando sean viables y estén acordes obviamente a las posibilidades que tenga una región. Que le vaya bien, ministro. Esperamos volver a encontrarnos en algún momento y muchas gracias por la conversación. Muchas gracias, amigo. El ministro de Energía, Claudio Huepe Minoletti, fue el primer entrevistado de este nuevo ciclo, ya con menos restricciones, con menos aforos, en una nueva normalidad que ojalá dure muchísimo y eso depende de todos y de cada uno de nosotros. Gracias por su compañía. Esta ha sido una nueva edición, una nueva versión de entrevistas del Divisadero Televisión.